Hola a todos, bienvenidos al canal Lo que surge del silencio. Como siempre, los invito a suscribirse a la página, a compartirla, a darle like, me gusta. Así YouTube también difunde más estos videos que pueden llegar a mucha más gente y ser útiles para muchos tal vez. Hoy quiero hablarles de la mística. La mística, esta palabra y esta dimensión del ser humano que está media excluida o no se habla mucho, aunque hoy en día está surgiendo con una nueva fuerza, o simplemente porque se asocia simplemente a personas extraordinarias, a situaciones particulares. En cambio, el camino de la mística es un camino para todos. Intentaré explicar por qué en este video y darle pistas para que cada cual pueda desarrollar su dimensión mística. Antes que nada, la palabra mística y también la palabra misterio vienen de la misma raíz. Mística es una palabra que viene del griego, misterio viene del latín mysterium, que a su vez viene del griego mysterium. La raíz de las dos palabras, mística y misterio, es la misma. Y es la raíz del griego del verbo miein, M-Y-E-I-N, miein. Y es una raíz de un verbo que significa cerrar los ojos y la boca. Expresa algo cerrado. ¿Y por qué esto? Porque, por un lado, la mística calla. El silencio es el ambiente vital de la mística. La experiencia de la esencia no es comunicable en conceptos. Por eso que la mística da una gran importancia a la vivencia y a la experiencia del silencio, porque sabe que la experiencia cumbre de lo divino, de lo real, de nuestra humanidad, no es comunicable, por eso calla. También porque tiene miedo a veces de ser malinterpretada. Por otro lado, también porque se tiene justamente cierto pudor o reticencia a compartir experiencias muy fuertes, experiencias de luz que justamente a veces pueden ser malentendidas. Jesús mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 6, dice: no den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sean que la pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Jesús, que era un místico, también sugiere esto: no se puede compartir todo con todos. Para compartir tal vez las experiencias más profundas hay que tener ciertos criterios. Y más aún con la experiencia
mística, que es algo muy difícil para compartir. Entonces, por eso que también el tema del cerrado que tiene que ver también con la dificultad de compartir esta experiencia y de que no sea mal interpretada. Por eso que vemos que Jesús muchas veces comparte sus explicaciones, sus enseñanzas a un grupo cerrado. Alguna cosa la explica solo a sus discípulos, porque sabe que los demás capaz que no podían entenderlo o lo malinterpretaban. Por eso que muchas veces Jesús le dice a sus apóstoles, no digan nada. Cada cosa a su tiempo. Cada cosa tiene su tiempo y su espacio también para ser compartida. Lo otro que siempre tiene que ver con la raíz griega de mística y de misterio, miein, tiene que ver con lo oculto. Porque la mística se ocupa del mundo invisible, oculto, escondido. Porque sabe, experimenta, que lo que no se ve es más real de lo que se ve. Ya lo decía el Principito en el librito tan conocido de Saint-Exupéry. Lo esencial es invisible a los ojos. La mística es algo también cerrado porque trata de cosas ocultas, de cosas que se esconden, que van más allá de las apariencias, más profunda, más escondida. Bien, después de explicar un poco la raíz de la palabra mística y misterio, ¿qué es la mística? Yo la definiría, aunque tal vez es muy difícil definir la mística, pero yo la definiría un viaje a la esencia, un viaje a la esencia, a lo esencial. Raymond Panikkar, un gran teólogo que habló mucho de la mística y escribió mucho sobre la experiencia mística de las religiones, lo que dice Panikkar es la definición más sencilla de mística es experiencia de la vida. Experiencia de la vida. Después vamos a volver sobre esto. Como dije antes, entonces todos somos potencialmente místicos. Porque la mística tiene que ver con la vida. Karl Rahner, teólogo alemán del 1900, uno de los más grandes, tiene una frase que dijo decenios atrás y que quedó como un mocón, como algo fundamental que se repite muchas veces en el cristianismo y en la iglesia. Karl Rahner dijo: el cristiano del siglo XX será un místico o no será cristiano. Y el mismo Panikkar lo que dijo es: la gran crisis de la religión en el mundo contemporáneo se debe a la pérdida del sentido místico de su esencia. Esto vale no solo para el cristianismo, sino para todas las tradiciones, porque en el origen de la experiencia de las religiones
de lo religioso está la mística, porque la mística es experiencia. Entonces, cuando se pierde lo místico, las religiones entran en crisis. Ahora, gracias a Dios, al Espíritu, estamos volviendo a centrarnos en la experiencia, que significa centrarnos en lo místico, volver al impulso que generó las experiencias de las religiones. Entonces, los cristianos hay que volver a la experiencia esencial de Jesús, que es una experiencia mística. Entonces, damos un paso más. Dijimos que la experiencia de la mística es experiencia de vida. Y la experiencia de vida es experiencia de gratuidad. Un místico alemán, Angelo Silesio, a veces se conoce como Silesius, dice en un poema: la rosa no tiene por qué, florece porque florece. La rosa no tiene por qué, florece porque florece. La vida en su gratuidad. La vida es sin por qué, dice Silesius. La vida es. La mística es esta capacidad, este camino para captar esta verdad. Por eso que el camino de la mística, místico, es el camino hacia la experiencia integral y radical de la vida, pura gratuidad. Es vivir la vida en plenitud. Es el sí radical y confiado a la vida. Es decir, digo sí a la vida en toda su totalidad. Acepto el paquete integral de la vida. Digo que sí. Entonces es un sí total y radical a todo lo que la vida es, con sus luces y sombras, su tristeza y sus alegrías, sus desafíos, sus gozos, sus problemas, sus disfrutes. Digo sí. La mística es digo sí a toda la vida, a todo lo que viene en este momento. Entonces, la experiencia de la mística nos hace salir del reduccionismo, que es uno de los grandes fallos del racionalismo contemporáneo o moderno. Ahora ya estamos saliendo del racionalismo, porque el racionalismo redujo la persona humana a la razón. En el camino de la evolución fue un logro el tema de centrarse en la persona humana, en su racionalidad. Pero, como muchas veces ocurre, nos pasamos y se redujo el ser humano a la razón. En cambio, la persona humana es mucho más que racionalidad. El ser humano es mucho más que su cuerpo, es mucho más que su racionalidad, es mucho más que sus sentimientos y sus emociones. Hay que salir del reduccionismo. No hay que reducir la persona humana a una de sus partes. El ser humano es también un cuerpo, una mente y emociones, pero somos mucho más que eso. La mística no niega estos aspectos. La mística no niega las dimensiones del ser humano. Las asume, las trasciende y las incorpora en otro nivel.
Porque la mística va a la esencia, a lo esencial, para recuperar las dimensiones que constituye a la persona humana y vivirlas desde la esencia. En la sabiduría del budismo Zen hay una manera para expresar esto, que son los dibujos y el cuento, llamámoslo, del boyero. El boyero, alguien que tiene un buey y tiene que ir a buscarlo. El buey es símbolo del ego, de la mente rebelde. Entonces, son como 10 estampas donde se muestran los dibujos que expresan el camino espiritual del alumno, del discípulo hasta la iluminación. Entonces, la búsqueda del buey, que es la búsqueda de nuestra identidad más profunda, están todas estas etapas, hasta que se encuentra el buey, se doma, se llega a la iluminación y se vuelve, el Zen lo dice, la vuelta al mercado, se vuelve a lo cotidiano, se vuelve a vivir la vida de siempre, pero desde otro nivel de conciencia. En el Zen se usa también esta imagen linda que dicen, antes de la iluminación hay que acarrear agua y cortar leña. Después de la iluminación hay que acarrear agua y cortar leña. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos expresa esto? Que el camino de la mística no es para escaparse de lo real. Es un camino de encuentro con uno mismo, con nuestra esencia, con lo divino, con la luz, con lo real, después para vivir la vida cotidiana, normal, desde otro lugar. Voy a darle 4 pistas para que podamos, que cada cual pueda desarrollar su potencial místico, que está en todos, que nuestra herencia, en nuestra mejor versión. ¿Cómo introducirse a la vía mística? Resumo en 4 puntos. Se puede decir muchas cosas, cada cual lo puede expresar desde otro lugar, ¿no? Yo le comparto mi experiencia y mi visión, lo que me sirvió a mí. Obviamente se puede hablar de la mística desde otro lugar. Son 4 puntos. El primer punto, la disciplina, que es un punto transversal que tiene que entrar en los demás puntos. En un mundo hoy donde la disciplina está en crisis, creo que nos ayuda mucho. El camino de la mística no es un camino volátil, así, espiritualista, sino que tiene que tener su disciplina. La disciplina invita al orden, tener una vida interior ordenada, porque el orden adentro también produce orden en el exterior. La disciplina es también la fidelidad
a los momentos de silencio, a los momentos de conexión, a los momentos de interioridad. No podemos dejar los momentos de silencio, de orden a la casualidad. Cuando tengo tiempo, cuando se me da. No, no funciona. Punto 2. La meditación. La meditación es un tiempo explícito y concreto de conciencia y de gratuidad. Es un tiempo necesario para ir saliendo de la esclavitud del pensar compulsivo. Esto obviamente tiene que ver con la disciplina. Tener cada día por lo menos una hora de silencio, de meditación. Punto 3. El estudio. El estudio, que también hoy en la vida espiritual parece no tener importancia, y yo creo que es una de las claves del avance del camino espiritual y místico. Porque el estudio, hecho bien, hecho desde esta experiencia de silencio, de interioridad, el estudio abre la mente, abre la cabeza y sobre todo quiebra los sistemas cerrados y dogmáticos de la mente. Uno de los problemas de las religiones, de las espiritualidades, es el dogmatismo y creer que uno tiene la verdad. Cuando uno cree que tiene la verdad, el camino de la mística se lentece o se cierra. El estudio, especialmente estudiar cosas, espiritualidades y dimensiones que me sacan de mi zona de confort, salir de lo mío, salir de lo que entre comillas ya sé, abrirse a otra manera de ver la vida, abrirse a otra perspectiva. No puede ser que un cristiano, por ejemplo, se quede en su religión, en su tradición. Hay que estudiar, investigar. Esto abre la cabeza, abre la mente, y la apertura de mente abre también el alma, la interioridad, el corazón. Estudiar, darse un tiempo para estudiar, investigar, profundizar. El cuarto punto, que es más una actitud espiritual, tal vez es la virtud espiritual por excelencia, que es la atención. Aprender a estar atentos. ¿Atentos a qué? Atentos a la vida. En el mundo falta espiritualidad, falta mística, porque falta atención. Es un mundo distraído. Es un mundo que vive de ruidos y de distracciones. Y con ruidos y distracciones es muy difícil conectar con la esencia. Es un mundo donde se salta a cada instante de una cosa a otra. Se corre. Hay estímulos por todo lado, demasiados. Aprender a estar atento. Es la actitud esencial de lo cotidiano. La atención espiritual, que no es simple concentración, es algo más,
va afinando la percepción. Aprendemos a ver lo invisible detrás de lo visible. Vemos la esencia detrás de la apariencia. En el fondo, la vía mística es el desarrollo de la percepción. Y el desarrollo de la percepción se convierte en un nivel de conciencia. Es decir, cuando estoy atento a la vida, que es atento a lo que me pasa dentro, a cómo estoy, a mis sentimientos, a mis emociones, a mi pensamiento, estoy atento a lo que pasa afuera, a lo que vivo, a los encuentros, a los momentos, estoy atento. Esto afina la percepción, es decir, aprendo a ver algo más, aprendo a ver de otra manera, aprendo a ver más en profundidad y la percepción nos hace dar un salto de conciencia, porque la conciencia justamente es percepción. Veo otra cosa, estoy viendo algo que antes no veía, estoy viendo algo que los demás capaz que no ven. La mística capta lo esencial, capta la vida una en todo y en todos. Capta la plenitud oculta, que siempre está. Capta la presencia, capta a Dios, capta al Espíritu. Mística es aprender a ver. Y cierro con algo que tiene que ver más con Jesús, con el cristianismo. Antes que nada, Jesús era un místico. Para muchos estudiosos del judaísmo, Jesús tenía una raíz cabalista. Era un cabalista, es decir, tenía una experiencia mística a partir de su raíz hebrea. Pero si vemos los evangelios, podemos darnos cuenta del camino místico del Maestro de Nazaret, de Jesús. Jesús mira la vida con estos ojos. Fíjense cuántas veces se habla de la mirada de Jesús en los evangelios. La percepción de Jesús es una percepción muy profunda. Jesús, atrás de todo lo que vive, percibe la presencia de Dios. Miren los lirios del campo, miren las aves del cielo. La mirada, la percepción de Jesús es una percepción muy especial, muy profunda. San Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, esta frase tan conocida: no soy yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. No soy yo quien vivo. Esta, en el fondo, lo que Pablo no se expresa es experiencia mística. Pero esto no es, como muchas veces se leyó, un tema simplemente moral. No es que es fruto de nuestros esfuerzos solo, es lo que somos. Pablo nos dice lo que somos, nos dice nuestra esencia. En el fondo, no soy yo que vivo, es la vida que me vive. Esta es la visión mística. La experiencia de que nuestro yo, en el fondo, es ilusorio y que es Dios que nos vive, que la vida nos vive, que Cristo nos vive. Esto se transforma en vida cotidiana cuando nuestra percepción capta esto.
Entonces también en la manifestación se ve lo que hemos visto, se manifiesta lo que hemos visto y experimentado. Y lo último, entre otras cosas, pero para no ser demasiado largo, me gusta mucho en el Evangelio de Juan el verbo permanecer. Juan usa mucho el verbo permanecer. Permanezcan en mí, permanezcan en Dios, permanezcan en el amor. En el fondo, el camino de la mística es un permanecer. Permanecer. Permanecer expresa estabilidad, expresa la quietud, expresa la calma, expresa que uno encontró el eje, como el eje de una rueda queda fijo, lo que se mueve en la rueda, el eje. Cuando uno encuentra el eje, permanece en el amor, lo demás fluye por sí solo. Todos somos potencialmente místicos. Vamos a caminar por el sendero de la mística para traer luz a este mundo, para conectarnos con nuestra esencia, que es el amor, que es Dios, para compartir esta experiencia de paz, de luz con todos. Muchas gracias y mucha bendición para todos.